Escúchanos en la que caramba. Las 24 horas. De las tardes de lluvia cuando hay soledad. Enamórate del poder de la música en la que caramba radio. Ya estamos completamente en vivo aquí en la que caramba radio, que se encuentra entre las penumbras. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos al programa donde la ficción se convierte en realidad y los miedos se asoman. La que caramba radio presenta lo que se esconde entre las penumbras. ¿Te atreves a escucharnos y platicar tu historia? Así que vamos a iniciar con la que caramba radio, que se encuentra entre las penumbras. Hola, hola, patrocinador oficial. Vamos a dar inicio con el programa. Muy buenas noches. La que caramba radio presenta lo que se esconde entre las penumbras. Teléfonos en cabina 465-103-0398. ¿Quieres mandar tu mensaje de texto o audio? Marca al WhatsApp 465-103-0398. ¿Quieres llamar completamente en vivo? Marca los teléfonos del estudio al 465-103-0398. Recuerda, la que caramba radio, la mejor radio por internet, se encuentra entre las penumbras. www.laquecaramba.com.mx, redes sociales y Facebook, La Que Caramba. La que caramba radio, siempre imitada, jamás igualada, se encuentra entre las penumbras. Y hoy viernes 5 de junio del año 2026, estamos una noche más aquí, transmitiendo completamente en vivo desde el estudio de La Que Caramba radio, que se encuentra entre las penumbras. Muchísimas gracias al auditorio que ya está conectado, y gracias también a los que ya se encuentran conectándose en redes sociales como en Facebook y en TikTok. Muchísimas gracias. Leo Pérez, saludos desde Ligo, Veracruz, saludazos a la distancia. Esperemos que se encuentren todos bien y muy bien de salud por allá. Así que vamos a dar inicio con el programa del día de hoy, que está espectacular. Así que
hay que dar inicio al programa del día de hoy. Y vamos a iniciar el día de hoy con un programa espectacular, ya que tenemos 3 historias en donde las coincidencias, o tal vez algo que pareciera irreal, se está manifestando en este estado de Aguascalientes. Pero antes de eso, quiero iniciar dando un anuncio. A lo mejor muchos de ustedes se estarán preguntando qué es lo que ha pasado con esos recorridos, con esas exploraciones urbanas. Pues bueno, para ello hemos logrado contactar a un personaje que se encuentra actualmente en redes sociales como YouTube e Instagram, el Satriani Paranormal. Sí, el Satriani Paranormal, que lo pueden encontrar en Instagram y también en YouTube, con muchos videos, donde hace recorridos urbanos de Aguascalientes, y en donde muchos de ellos rayan en lo horripilante, en lo más aterradores, sonidos, imágenes, casos tétricos, en donde lo inexplicable se hace presente. Ustedes lo pueden contactar viendo en su canal de YouTube, el Satriani Paranormal. Sí, así como lo están escuchando, el Satriani Paranormal. Así que no lo olviden, hay que buscar su página de YouTube e Instagram, el Satriani Paranormal, para que todos ustedes empiecen a buscarlo y ver esos videos. Sí, de aquí de su estado de Aguascalientes y muchos más, para que empiecen a buscarlo, darle reacción y para que más gente se una a esta gran comunidad. Los estaremos esperando para ver qué nos pueden contar ellos. Y así como ellos hacen recorridos de ultratumba, paranormales, de zonas urbanas, de puentes viejos, endemoniados de Jesús María, Aguascalientes, todos lados. También aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Vamos a iniciar el recorrido en una de esas casonas, una casa en la loma, allá por Pabellón de Arteaga. Sí, ya la han de conocer. Esa zona, esa casa que está abandonada. Sí, es momento de hablar de esa casa, la cual actualmente se sigue diciendo que está embrujada. ¿Y por qué se dice eso? Bueno, cuenta la historia que ya hace algunos ayeres, cuando Pabellón apenas se estaba formando como municipio y todavía pertenecía a nuestro vecino, cuando todavía no se independizaba, ¿sí? Ya hace ya algunos ayeres, nos dicen que en esta casa vivía un hacendado, una persona de dinero. Y una noche tormentosa como las que vamos a tener en estas ocasiones, se dice que llegó una persona buscando asilo. Obviamente tocó a la puerta y obviamente este señor salió. El joven
El joven le pidió de manera amable que le diera refugio, que lo dejara descansar, que después de eso él se iría sin más, pero que nada más esta noche, que solo esta noche lo dejara descansar, que se lo dejara resguardarse de la lluvia. No pedía alimentos, no pedía ayuda, solo resguardarse, en cualquier lado, pero donde no pudiera mojarse. Este señor, en lugar de ayudarlo, decidió negarle la entrada, decirle que no y que se fuera, que no se acercara a su propiedad, que para eso tenía unos perros muy bravos, los cuales dejaría salir si lo veía cerca de su lugar. El joven, triste, se dio la media vuelta y le dijo: muchas gracias, Dios lo bendiga, y se marchó de ahí, con el aguacero. Mientras, el señor lo observaba de lejos, desde su puerta, cómo se alejaba poco a poco, el joven mojándose y alejándose de su propiedad. Al día siguiente, ya bastante alejado de la propiedad del señor, de esta casa, encontraron a un joven, como si hubiera muerto de algo mucho más grave. Lo hallaron tirado. No tenía marcas de golpes, no tenía marcas de que hubiera peleado. Simple y sencillamente lo hallaron tirado, como si se hubiese desmayado, y ahí había quedado, cerca de esas vías que estaban terminándose. Así que pasó el tiempo. Este señor empezó a checar cosas extrañas en su casa. Empezó a escuchar cómo llegaban a la casa y tocaban. Se escuchaban pasos, como si alguien corriera. Veía sombras, escuchaba como si le hablaran, pero todo esto afuera de su casa. Una noche, escuchó algo más fuerte, cómo azotó una de sus ventanas, como si alguien le hubiera dado un puñetazo. Cuando bajó a revisar, observó que no había nada, todo estaba tranquilo. Así que abrió la puerta y gritó muy fuerte: ¿quién anda ahí? Déjese ver. Tengo unos perros que son muy bravos y los voy a soltar. ¿Quién anda ahí? Pero lo único que ocurrió es que la puerta, en donde él estaba parado, se cerró con una fuerza impresionante. Obviamente eso lo hizo saltar del susto. No sabía quién le había cerrado la puerta. Volteó, la abrió y empezó a recorrer la casa. No había absolutamente nadie. La familia no estaba. Así que él empezó a recorrerla, tramo por tramo, para saber qué era lo que pasaba. Pero no había absolutamente nadie. Durante varios días, esto mismo siguió ocurriendo. Golpes, tocar la puerta. Pareciera como si alguien intentara abrir las chapas. Pero esta vez ya no solamente estábamos hablando de afuera, sino que también ya dentro de su propiedad empezó a escucharse estos sonidos, como si movieran los trastes, las sillas, la mesa, los muebles, las camas, los cuartos, las habitaciones y todos los lugares que tenía esta casa. Se empezaron a escuchar ruidos, como si alguien más
estuviera ahí adentro. Este señor pensaba que se estaba volviendo loco. Pero en eso llegó la familia, después de esas largas vacaciones. Mientras estuvo la familia, parecía que todo volvió a la calma. No se escuchaba ya nada. Parecía que el Señor ya había librado la situación. Pero estaba en un error. Ahí, en medio de la familia, volvieron otra vez a presentarse los sonidos. Otra vez, tocando de afuera. Los pasos. También, como si intentaran golpear las ventanas. Como si alguien platicara de afuera, intentando hacer que abrieran de nuevo la puerta. Obviamente el Señor ya sabía, y les decía a su familia que no abrieran, que así dejaran, que si había alguien, lo verían por la ventana, pero que no abrieran la puerta. Obviamente el hijo más pequeño no hizo caso de las advertencias de su padre. Y en una tarde, sí, no en la noche, una tarde donde escuchó cómo tocaban tan fuerte, el joven estaba tan cerca de la casa y de la puerta principal que decidió abrir. Y en ese momento, un aire fuerte entró, haciendo que este niño cayera sentado. Sintió como esa fuerza del viento entró, pero no observó a nadie. El Señor llegó repentinamente al escuchar que se había abierto la puerta. Observó ahí al niño sentado. Le preguntó que qué había pasado y le contestó: es que escuché que tocaron. Abrió la puerta y entró un aire y me tumbó. Él abrazó a su hijo, cerró la puerta, y en ese momento volvieron a ocurrir, pero en esta ocasión mucho más fuerte que en las primeras ocasiones. Se volvió a escuchar los sonidos, los golpeteos, pero esta vez, aunque estuvieran dormidos en la cama, se volvían a mover las camas. Se escuchaba cómo caminaban y corrían, cómo movían las cosas, pero en esta ocasión sí se empezaron a mover sillas, mesas, los objetos de comida, los platos, trastes, muebles. Ahora ya no solamente eran sonidos, ahora ya existían movimientos de las cosas, y él y la familia ya no lo podían soportar, ya no podían ver todo esto. Así que, en un acto de desesperación, agarró a toda la familia y decidieron abandonar la casa. Durante mucho tiempo se escuchaba que en ese lugar se espantaba. Había muchísimas cosas que golpeaban las puertas, que caminaban. En algunos casos hasta veían cómo sombras pasaban por el lugar. Hasta que después de un tiempo, algunos de los familiares, ya de esos señores, decidieron regresar a la casa. Pero, lamentablemente, se dieron cuenta que las mismas cosas que habían platicado sus familiares seguían pasando en el lugar. Decidieron hablar a un sacerdote. Este les dijo que tenían que hacer una limpia, hacer una misa por esa persona a la cual
no le dieron asilo. Los familiares decidieron hacerlo. Hicieron la limpieza. Y por un momento se calmaron las cosas. Y durante un tiempo parecía que todo regresaba a la normalidad. Pero eso solamente era el inicio de algo mucho más grande. Así que, ¿qué es lo que estará pasando en esa casona? ¿Qué estará sucediendo que provoca este tipo de cosas? Hay que esperar a la segunda historia. Vamos a ver qué nos dice sobre la siguiente historia y si le hayan algo parecido a esta casa de la Loma aquí en Pabellón de Arteaga. Tal vez muchos ya se hayan dado cuenta de cuál estoy hablando, pero vamos a ver cómo nos va en la siguiente historia. Y regresamos a la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Teléfonos en cabina 465-103-0398. ¿Quieres mandar un mensaje de texto o audio? Marca el WhatsApp 465-103-0398. ¿Quieres llamar completamente en vivo? Marca los teléfonos del estudio al 465-103-0398. Recuerda, la Que Caramba Radio, la mejor radio por internet, se encuentra entre las penumbras. www.laquecaramba.com.mx, redes sociales y Facebook, La Que Caramba. La Que Caramba Radio, siempre imitada, jamás igualada, se encuentra entre las penumbras. Y sí, el día de hoy estamos hablando de casas embrujadas. Cosas que pasan normalmente en películas, pero aquí en nuestro estado abundan estas historias. Manolo Delgado, saludos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Saludazos, Valeria Lucía. Saludos para Leo. Y también para Manolo, saludazos a la distancia. Y también a los que ya están conectados en TikTok, muchísimas gracias. No se les olvide mandar sus historias, compartir, para que más personas se unan a su programa de la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Y sí, en esta casona quedó pendiente, porque pareciera que todo iba de maravilla, pero no fue así. Pero no es con lo que voy a continuar, sino con esa casa de los susurros, allá en el municipio de Rincón de Romos. Muchos la han de conocer porque en esta casa se cuenta que vivió una familia, la cual estaba haciendo una remodelación en su casa. Al estar escarbando, encontraron una pequeña caja normal, pero esta no se podía abrir. Pero los detalles, el metal, el cuero, todo por como estaba diseñada, llamaba mucho la atención de los dueños de la casa.
Así que decidieron quedarse con la caja y ver en qué momento podrían lograr abrirla. Pero ahí fue cuando empezaron las acciones extrañas. Resulta que después de haber llegado esa caja a su casa, se empezaron a manifestar cosas muy raras, en donde la familia cuenta, o contó en su momento, que escuchaba como señoras, señores, niños les hablaban, como si alguien estuviera más ahí en su casa. Escuchaban pasos, veían gente caminar, pero como si éstas chocaran con la pared y se desvanecieran ahí. Pero lo más terrorífico era que en las madrugadas escuchaban cómo les hablaban, cómo les mencionaban sus nombres, y también les decían que pronto se irían al infierno. Esto llevó a que varias personas de la familia decidieran alejarse de esa casa. Otros, más valientes, decían quedarse, que ahí no pasaba nada, pero a los pocos días también salían despavoridos. En esta casa de los susurros, muchos creían que la culpable era la caja. Así que, para algunos familiares, decidieron que era momento de deshacerse de esa caja. Agua bendita, alcohol y un fuego enorme fue lo que utilizaron para deshacerse de esa caja. Y sí, efectivamente consumida por el fuego, destruida y hecha cenizas, esta caja dejó de existir. Las situaciones dejaron de escucharse, de verse, pero solo fue momentáneo, porque, como dicen algunos especialistas, a veces lo que te llevas a tu casa no se queda en el recipiente, sino que se queda en tu hogar. Y parece ser que en esta casa de los susurros, ahí en Rincón de Romos, esto fue lo que sucedió. Después de un tiempo, volvieron otra vez a escucharse, que les hablaban, que caminaban, que había más personas en ese lugar. Pero eso no fue lo más extraño. Lo más extraño es lo que se cuenta de la tercera casa. Así es, así que tengan mucho cuidado cuando vayan a comprar, a rentar, o simplemente quieran ir a explorar algún lugar. No saben las historias que se encuentran ahí, y mucho menos lo que uno se puede llevar de ahí. A veces creemos que nada más es entrar y listo, se acabó. Se hizo una grabación, se sacó una foto, fuimos a platicar, pero a veces hay algo más en esos lugares. Así que hay que tener cuidado de lo que hacemos y a dónde entramos y lo que nos podríamos llevar de esos lugares. Así que hay que tener mucho cuidado. Y
regresamos a la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Teléfonos en cabina 465-103-0398. ¿Quieres mandar un mensaje de texto o audio? Marca el WhatsApp 465-103-0398. ¿Quieres llamar completamente en vivo? Marca los teléfonos del estudio al 465-103-0398. Recuerda, la Que Caramba Radio, la mejor radio por internet, se encuentra entre las penumbras. www.laquecaramba.com.mx, redes sociales y Facebook, La Que Caramba. La Que Caramba Radio, siempre imitada, jamás igualada, se encuentra entre las penumbras. Y sí, lo más curioso no es esta situación de la Casa de los Susurros allá en Rincón de Romos, sino lo que se vivió en una casa denominada la Casa del Espejo Negro, en el municipio de Aguascalientes. Una casa ya tan antigua que algunos dicen que tiene el mismo tiempo que el municipio, que el estado de Aguascalientes, de ya de por la época cuando todavía los españoles andaban por aquí. Se dice pues que los dueños de esta casa vivían muy bien. Obviamente eran españoles. La esposa mandó traer un espejo que le había regalado la abuela, la suegra, para ser más precisos. Un espejo completamente negro, brillante. Y al verlo, se quedó impresionada. Lo pegó en su cuarto y todos los días se veía. Pero dice que después de un tiempo, ella empezó a actuar de forma extraña. Hablaba con la pared, discutía con cosas que no se veían. Parecía que regañaba a alguien. Hablaba sola, gritaba. A veces les decía a los demás que callaran a esas personas, pero al ir observando no veían a nadie. Veían cómo la señora durante el día pasaba horas y horas peinándose y viéndose fijamente en el espejo. A muchos se les empezó a hacer extraño. Empezó a dejar de comer por estar viéndose en el espejo. Dejó de hacer actividades por estar viendo este espejo. Y cuando intentaban decirle que dejara eso en paz, o que simplemente querían quitarlo, ella se ponía agresiva, insultaba, maldecía, corría a todo mundo. Nadie debía de tocar, limpiar o quitar ese espejo del lugar donde estaba. Llegó un momento en que el señor, cansado se acercó demasiado al espejo para intentar quitarlo. Eso hizo que la señora entrara en una agresividad profunda y lo golpeara de tal forma que al intentar escapar de ella, tropezó y cayó por las escaleras, dejando este mundo terrenal. Ella ni se inmutó, solo lo vio, le gritó: "Eso te pasa por querer quitarme mi espejo". Regresó a su habitación, se sentó y empezó otra vez con su cepillo a peinarse viéndose al espejo. Cuando los demás familiares llegaron y vieron la escena, fueron a ver a la esposa, que estaba tranquilamente
sentada en esa habitación, viéndose al espejo peinándose. Dicen los que estuvieron ahí que la figura ya no era de ella. Ese reflejo estaba decrépito, descarnado. Simplemente parecía un esqueleto, que ni siquiera estaba peinando cabello. Esto los asustó, y cuando intentaron agarrarla, ella les aventó el cepillo, corrió hacia la ventana, y así sin más, se aventó por ella. Después de este suceso, en esa casa del espejo negro, muchas personas decían que escuchaban gritos, golpes, veían sombras. En la habitación se veía una mujer, como si se estuviera peinando, pero cerca de la ventana. Veían sombras pasar, golpes, gritos, como si alguien estuviera peleando en el lugar. Los familiares decidieron abandonarlo, pero como siempre pasa, algunos expertos quisieron llegar, revisar las cosas y obviamente darle fin a esto. Cuando llegaron a ver al espejo, se dieron cuenta que detrás de él parecía como si estuviera roto, pero no. Había cosas pegadas en él, pedazos de animal, restos, como si hubieran dejado comida o algo. Ese espejo traía algo más, y decidieron deshacerse de él. Creyeron que así se libraría de todo esto, y por un tiempo lo lograron. Se calmaron las cosas. Pero ahí es donde entran los investigadores, porque 3 casas, en Rincón, en Pabellón y en Aguascalientes, empezaron a darse cuenta que había algo extraño, que pareciera ser que alguien, el mismo familiar que construyó la casa de Aguascalientes, sus familiares también habían construido esa de Rincón y después la de Pabellón. Pero eso no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que los que saben, ese día, ese 6 de junio de 1993. Sí. Algunos dicen que ahí, ese día, en la casa de Rincón de Romos, se volvieron a escuchar como si alguien hablara dentro de la casa, a pesar de que la casa estaba completamente vacía. Como si alguien la habitara. Se ven los pasos, los gritos, risas y lamentos, como si alguien estuviera dentro de esta casa. En Pabellón volvieron a escucharse los golpes, como que arrastraban cosas, como si alguien quisiera entrar a la casa, pero los vecinos jamás vieron a nadie. Solo escuchaban los ruidos. En Aguascalientes, en esa madrugada, escucharon gritos, como si alguien le estuvieran haciendo algo. Veían a sombras pasar entre las ventanas, caminar. En algunos casos vieron cómo se abrían y cerraban las puertas, como si algo estuviera ahí adentro. Ese 6 de junio del 93, las 3 casas
volvieron a tener actividad paranormal. Actualmente se dice que nadie ha querido habitar esas casas. Se encuentran vacías. Y los que viven alrededor siguen afirmando que se siguen escuchando cosas, que se ven, y que ciertamente algo más se llega a meter por las noches en esas casas. ¿Conocían estas tres historias? ¿Sabían que tenían relación entre sí? ¿Conocían algunos de estos relatos? ¿O conocen otras historias iguales? Pues mándanoslas aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Manden sus historias, ya sea aquí por redes sociales o por el WhatsApp al 465-103-0398. Manden sus historias, los estamos esperando en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Y gracias a todos los que están conectados totalmente en vivo. No se les olvide compartir, darle like, reaccionar. Sus corazones son muy importantes. Compartan para que más personas vean y escuchen este programa, que es de ustedes y para ustedes, aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Entre las penumbras. Y regresamos a la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Teléfonos en cabina 465-103-0398. ¿Quieres mandar tu mensaje de texto o audio? Marca el WhatsApp 465-103-0398. ¿Quieres llamar completamente en vivo? Marca los teléfonos del estudio al 465-103-0398. Recuerda, la Que Caramba Radio, la mejor radio por internet, se encuentra entre las penumbras. www.laquecaramba.com.mx. Redes sociales y Facebook, La Que Caramba. La Que Caramba Radio, siempre imitada, jamás igualada, se encuentra entre las penumbras. Y sí, estas tres casas, después de una larga investigación, se logró conocer que empezaron a tener actividad. Actualmente la actividad que se marca en cada una de ellas a veces raya en lo absurdo, porque así como hay días en donde se observan muchísimas cosas, hay otros donde pareciera que nada ocurre en el lugar. Pero eso sí, siempre se siente ese aire, esa vibra extraña al pasar enfrente de ella. No se siente nada bien. Hay algo que acecha en esos lugares. Y sobre todo, hay personas que utilizan estos lugares para hacer sus propios rituales. Sí, aquellas entidades conocidas como brujería, que les encantan estos sitios donde hay maldad, donde hay cosas extrañas, y quieren dejar sus trabajos para que nadie más los encuentre, para poder hacer maldades a las personas. ¿Sí? Por eso es importante que cuando se encuentre un punto de estos, tratar en lo humanamente posible, no dejar que nadie entre a estos lugares para hacer este tipo de cosas.
Mejor dejar a los expertos, a los que saben, así como el Satriani Paranormal, que hace estos recorridos urbanos de forma respetuosa, pero también con la conciencia de que sabe que hay muchísimas cuestiones que debe de entender y que realiza con todo respeto. Por eso es importante dejar a las personas que saben realizar las actividades. Y por eso los invito a que vean en el canal de YouTube e Instagram el Satriani Paranormal. También a escuchar todos sus relatos, ver sus videos, para que más personas se unan y compartan esa información que solamente él y su equipo de trabajo realizan en conjunto. El Satriani Paranormal. Visítalo en su canal de YouTube e Instagram. Y regresando a la Que Caramba Radio, la siguiente historia nos habla también de estos lugares en donde nosotros creemos que existen criaturas extrañas. No las vemos, pero podemos sentirlas. Y sí, hablamos de estas carreteras ya muy conocidas. Sí, aquella carretera la cual pareciera como si no hubiera accidentes, pero cuántas cosas han pasado por ese lugar. Durante el tramo no ves ninguna cruz. Pareciera como si estuviera sin ningún chiste. Pero los que han conducido en ella han dicho que si llegan a soltar el volante, a pesar de que sus autos estén bien alineados y balanceados, estos tienden a tratar de salirse de la carretera, buscar el auto que viene en contra. Pareciera como si buscara la forma de accidentar el lugar. Y sí, accidentes han ocurrido, fatales no, pero accidentes sí. Y eso es lo más extraño, porque la mayoría de la gente comenta que iban bien, que no iban haciendo nada malo, que no iban ni tomados, y aún así, como si algo se apoderara del auto e intentara de una u otra forma hacer que éste se salga de la carretera. Y así nos lo comentó nuestro amigazo Miguel. Miguel normalmente conduce por esta carretera porque se le hace más corto. La ida de Rincón a Pabellón se le hace más corto por esta carretera. No tiene necesidad de cruzar por la 45. Y al estar más despejada, sin menos velocidad, siempre se le ha hecho más seguro. Hasta que empezó a notar estos pequeños detalles. Y más, cuando se le presentó el que narro a continuación. Nos cuenta que él venía de regreso, ya quería llegar al pabellón, así que venía en su camioneta, tranquilo. Como siempre, en la noche era muy raro ver automóviles pasar por ahí. Iba conduciendo, pasando las granjas, decidió poner las luces altas. A él siempre se le había hecho extraño que precisamente hasta ese lugar tiene que utilizar esas luces porque pareciera que la carretera se pierde con la oscuridad.
a pesar de que están las líneas pintadas. A veces no se logra observar dónde inicia y dónde termina la carretera. Así que normalmente siempre trae las luces altas. Alguno que otro que se le olvidan que trae esas luces y que nunca las quita. Otros que solamente por querer molestar las dejan en alta. Pero él dice que siempre lo hacía por lo mismo, y que cuando tenía que bajar las luces también bajaba la velocidad, ya que siempre le daba temor el sentir que no lograra ver dónde inicia y termina la carretera. Dice que estaba a punto de pasar las curvas, de entrar en esa zona de curvas de esa carretera, cuando vio una luz. En ese momento pensó, es un automóvil, voy a tener que bajar las luces. Pero en las curvas se le hacía algo tenebroso, ya que si con las luces altas alcanzaba apenas a ver, con las luces bajas se le hacía un poco más difícil. Pero al ver que la luz se empezó a acercar, decidió bajarlas. Bajó las luces. Eso. Y empezó a entrar a la zona de curvas. En ese momento, vio cómo la luz se apagó. Se le hizo extraño. ¿Qué habrá pasado? Así que decidió ponerlas altas, y en ese momento, sin previo aviso, vio la parte trasera de un torto, de un camión, de esos que traen mucha carga, de esos que cargan arena. Él accionó los frenos y estuvo a punto de pegarle al camión. Obviamente no pasó el accidente. Vio cómo el camión poco a poco empezó a alejarse de él. Él con la adrenalina arriba, decidió esperarse un momento ahí, tranquilizarse. Él dice que no siente que haya pasado mucho tiempo. Así que, recobrando la compostura, empezó a avanzar otra vez y puso las luces en altas. Avanzó, y durante todo el tramo todo estuvo tranquilo, pero jamás volvió a ver el camión, como si este nunca hubiera estado en ese lugar. Por más que buscó, por más que volteaba, por más que veía los caminos alrededor, el camión jamás apareció. Trató de acelerar y tratar de alcanzarlo, pero jamás lo vio. Llegó a los topes, ya al inicio del pabellón, y no volvió a ver ese camión. Él dice que desde entonces trata de no ir a más de 60, 70, pero trata de no excederse a esas velocidades, más cuando va de noche. Dice que él cree que alguien intentó hacer que se accidentara, y lo cree así por lo que les han contado, que se mueven, que pareciera que se quiere descarrilar, o que simple y sencillamente el pavimento se llega a confundir con la tierra, como si se unieran las dos en plena oscuridad,
como si alguien quisiera que hubiera un accidente fatal en ese lugar. Así es, así que mándanos sus historias. ¿Qué les ha pasado en carretera, en sus casas o en cualquier otro lugar? Manden sus historias aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. No se les olvide compartir, reaccionar, darle like para que más personas se unan a esta su comunidad de la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Así que manden esas historias y reaccionen en sus corazones, que se vean que están mandando, que reaccionan y que compartan. No se les olvide compartir. Hay que compartir para llegar a más personas. Así que hay que compartir. Y regresamos a la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Teléfonos en cabina 465-103-0398. ¿Quieres mandar tu mensaje de texto o audio? Marca al WhatsApp 465-103-0398. ¿Quieres llamar completamente en vivo? Marca los teléfonos del estudio al 465-103-0398. Recuerda, la Que Caramba Radio, la mejor radio por internet, se encuentra entre las penumbras. Y así damos por finalizado un programa más aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. No se les olvide que el jueves y el viernes tienen una cita aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras, en punto de las 9 de la noche. No me queda más que decirles, yo soy su especialista. Mi nombre es Job. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches. Duerman bien. Descansen. Descansen. Si es que pueden. Hasta el jueves. Esta noche lograste terminar de escucharnos. Asegúrate de Nos vemos. que puertas y Cuídense. ventanas